Análisis. Ya está por acá con nosotros Janet Harrison, abogada y maestra en gestión pública. Muy buenos días, Janet, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Muy Gracias contenta de verte. por estar. En un momento se va a incorporar con nosotros Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Por lo pronto, pues si te parece, Janet, vamos avanzando con los temas para este viernes. Fíjate que uno de los temas que estuvo por ahí en agenda esta semana, de hecho lo abordamos en este espacio con analistas, es el tema de la extorsión, la propuesta, la iniciativa que envía ya la presidenta Claudia Sheinbaum para poder combatir este delito. Y a mí lo que me parece interesante, primero que nada, es que se haga un reconocimiento, primero que nada, del incremento que se ha tenido en materia de extorsiones. Acá en Sonora, pues tenemos ya casos y cada vez se va, pues agudizando más este tema, y las formas de extorsión a través de la tecnología también es increíble cómo van avanzando y van avanzando. Entonces sí, la autoridad tiene que estar dando siempre también un paso adelante y hacer algo, porque esto pues sí definitivamente nos afecta. ¿Cómo ves? Pues además, recordemos que la extorsión son esas llamadas que nos hacen, pero también, por ejemplo, el cobro de piso. Sí, Y de hecho lo decía por acá Rodrigo así es. Cornejo, hablaba Y sobre va eso. íntimamente ligado a la ingobernabilidad que se tiene en ciertas Ujú. regiones del país. Por suerte, Sonora no es un estado en el que ese problema se presente tan agudo como en otras entidades. A mí me parece importante que reconozcan la necesidad de unificar. Ya Ujú. organismos internacionales le han dicho a México que debemos de sistematizar las penas y los tipos penales a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos el feminicidio, que no significa lo mismo en Sonora que en otras entidades, Ujú. no tienen las mismas penas en distintas entidades, pero también vamos al divorcio, que no es lo mismo divorciarse en un estado que en otro. Entonces es importante que a nivel nacional tengamos un poco más certidumbre en estos temas que son tan estratégicos. Sobre la extorsión, a mí me parece eso importante. Lo que pondré en duda es si el que se haga por oficio cambia algo, si eso nos va a dar acceso a la justicia, porque también recordemos que la extorsión es el Ujú. único delito que no ha bajado en el país. Hay que reconocer los avances en seguridad de este sexenio, bueno, de lo que va de esta administración, de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero la extorsión no hemos logrado incidir. Entonces, ayer veía unos datos que me parecen bien alarmantes, que los principales 8 estados donde más se presenta, por ejemplo, en el Estado de México, hay 2.049 carpetas de investigación, de Ujú. gente que fue, presentó su denuncia y la ratificó. Ahora que sea por oficio, ¿eso va a cambiar? O sea, va a ser Ujú. más eficiente ahora que tenga que actuar la autoridad con o sin denuncia. Creo Ujú. que son medidas importantes, es importante reconocer el problema, hacer algo, pero por sí solo eso no va a acabar con un delito que ya tiene adoleciendo a nuestra sociedad. Entonces yo creo que hay que Ujú. ser sí propositivos, pero también asertivos en cuáles han sido las fallas hasta este momento para que sigan existiendo en la Ciudad de México más de 2.000 carpetas abiertas, ¿no? Ujú. Y así en otros 8 estados donde también hay gran incidencia de este delito. Ujú. Claro que sí, no, gran incidencia, ¿no? Y además, fíjate que sí, yo preguntaba justo sobre el tema de aquellas, bueno, tenemos cifras de lo que se denuncia, pero por otro lado, ya sabes que en muchos delitos La la cifra gente negra, no claro. denuncia la cifra negra, entonces yo preguntaba qué había, ¿no? En relación, ¿no? O qué se pensaba sobre la cifra negra en particular en esas extorsiones, y no hay mucha diferencia en cuanto a otros delitos, porque hay mucha gente que tampoco denuncia, ¿no? Ya se incorpora Alejandro Cepeda a esta mesa de análisis, maestro en políticas públicas. Bienvenido, Alejandro. Hola, Buenos días, ¿cómo ¿qué estás? tal, Janet? Nidia, Janet, Miriam. Miriam, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por acá ya en la mesa de análisis le estaba preguntando a Janet, te hago la misma pregunta, Alejandro, ¿cómo ves esta presentación de esta iniciativa sobre la ley para poder combatir la Ujú. extorsión? Decíamos, es un Sí, delito y hace la autoridad un reconocimiento sobre que es un tema en el que pues no ha bajado la incidencia, claro. desafortunadamente. Dicen expertos, es que como es ahora tan fácil también Ujú, extorsionar a través de llamadas anónimas o a través de otros ujú. mecanismos, pues por eso también va en aumento, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas? Sí, bueno, obviamente hay distintas modalidades de la extorsión. Sí. La extorsión, digamos, uno a uno, el llamado cobro de piso, pues digamos, un poco más sencillo de perseguir. Ya el tema telefónico, no de forma, la extorsión de forma digital, pues ya es un poco más complicada. Aquí, precisamente, y dentro de la exposición de motivos, y también algo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, es que le quieren pasar la responsabilidad, digamos, de la persona. Digamos, hacer una denuncia, una querella y participar en un proceso penal como víctima. Obviamente es un proceso como extenuante, pues, ¿no? Muy Y cansado, sí, sí. cansado. No cualquier
persona, digamos, obviamente tiene el tiempo de ir a ratificar una denuncia, participar como testigo, ¿no? Comparecer ante una autoridad jurisdiccional. Entonces, al ser un delito que se va a perseguir de oficio, pasa esa responsabilidad de una persona ser la víctima hacia ser el Estado mexicano la víctima, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente para las autoridades como Fiscalía, los ministerios públicos, va a ser mucho más sencillo comprobar, por una otra parte, pues porque ellos tienen digamos, la carga de la prueba, que una persona en lo particular que vaya y, como le digo, pues trate de ratificar la denuncia, haga todo este proceso, pues que es bastante cansado. Lo que sí es una reforma constitucional. Algunos dirán, por ejemplo, pues por qué no hicieron una reforma en el Código Nacional de Procedimientos Penales, o en las leyes penales locales, y obviamente pues es para darle este carácter de grave a la situación, ¿no? Para que se persiga de oficio. Es una reforma al artículo 73, fracción 21 de la Constitución, y esa es la diferencia, a final de cuentas, entre los delitos no graves y los graves, y entre los delitos que se persiguen de querella o de oficio, ¿no? En el caso de los delitos que se persiguen de querella, pues es una persona o cierta cantidad de personas que son víctimas que tienen que ser participantes del proceso penal, pues, ¿no? Mientras que en los delitos que se persiguen de oficio, digamos que la víctima somos todos como colectivo, ¿no? Es el Estado mexicano como víctima. Entonces, esta sería la diferencia entre considerar un delito de querella o considerar un delito de oficio. Oigan, a mí me llama mucho la atención también la creación de unidades anti-extorsión, pero unidades locales, ¿no? Y hacían por ahí énfasis algunos expertos en que va a ser fundamental que se trabaje de manera coordinada con los estados, con los municipios, en todo esto, justamente por la creación de estas unidades. ¿Cómo ven ustedes también esta parte de cómo se debe de bajar todas las acciones o las estrategias, pues, para poder combatir este delito? Hay otro problema que está ligado y el mismo Estado lo reconoce, que ellos dicen que tienen muy focalizado el que estos delitos se cometen en los centros penitenciarios, tanto locales como federales. Y nos habla de la ingobernabilidad que hay en los centros de reclusión en nuestro país. Entonces es un tema que creo que no podemos obviar cuando ya se tiene el dato de que es justo ahí donde se originan este tipo de delitos. Entonces yo creo que también hay que hacer una autocrítica y una, no más que una autocrítica, un análisis profundo y honesto de cuál es el estado que guardan las prisiones de nuestro país y empezar a incidir ahí, porque por más recurso que gastemos en inteligencia, si los datos que tenemos no los reutilizamos, pues es un absurdo, ¿no? Entonces a mí me parece que es un buen momento para empezar a ver qué está pasando en los centros de nuestro país. Hemos tenido otras crisis, no en el estado de Sonora, pero por ejemplo en el estado de Chihuahua ha habido crisis recientes en los centros penitenciarios, y en nuestro estado, por ejemplo, en el caso de esta joven que vivió un feminicidio en el reclusorio de Hermosillo, pues nos da alarma de que algo está pasando para que pueda entrar la gente y salir con discrecionalidad, ¿no? que tengan teléfonos, que tengan armas, que tengan visitas extratemporáneas. Entonces yo creo que es algo a lo que también hay que empezar a entrarle. Me parece importante que el mismo Estado lo reconozca ya como un problema, porque esta fue una declaración del fiscal general de la República. Sobre la coordinación, pues creo que ha dado resultado en otros delitos. Vemos también cómo empieza a recuperarse. Yo en esta mesa fui muy insistente en el Claro Sonora, en Santana, en lo que pasaba en Llano, en lo que pasaba en Benjamín Gil y toda esta zona que en algún momento se sintió como que la habíamos perdido. Entonces yo creo que sí hay que reconocer los avances. La extorsión es un delito en el que no se ha logrado bajar la incidencia, sino que ha aumentado. Y pues hay que ser muy focalizados y muy estratégicos, así como se ha sido en otros delitos. Muy bien, Alejandro, no sé si quieras comentar algo más. También se Sí. hablaba de campañas intensivas, por ejemplo, y de muchos otros temas, ¿no? Sí, claro, obviamente tiene ese componente por ejemplo, en el caso de las campañas intensivas, que los típicos correos, ¿no?, que nos envían, que debemos identificar cuándo es phishing, cuándo no, cuándo proviene de un que lugar cada vez son más cosas, se gane de las que sí, tenemos sí, que claro. estar en alerta, francamente, ¿no? Con el uso de la tecnología y de todo viene acompañado de todas estas precauciones que ahora debemos de tomar. Sí, sí, claro. Y obviamente pues uno tiene que tener la certeza de que si nos mandan un correo, si es del banco o no, si es de otra persona, pero igual creo que tanto los bancos y otras instituciones pues han sido
bastante cautelosas para hacer sus ejercicios de comunicación, ¿no? De cuándo sí es, cuándo no. Pero a final de cuentas, volviendo al tema principal, sí es un tema de capacidades tecnológicas de las unidades cibernéticas de cada uno de los estados, ¿no? Wow. Las unidades de investigación en materia cibernética pues, son relativamente nuevas. Aquí en el estado de Sonora hace relativamente poco que se implementó en la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí la problemática es que no todos los estados tienen, digamos, el desarrollo, bueno, mismo. Sí, el desarrollo tecnológico obviamente que existe, pues, ¿no? Y está disponible para todos, pero las capacidades adquisitivas y económicas de los estados varían, por lo que tal vez un estado, pues, está, digamos, lagueando mucho más en las herramientas que tiene para poder trabajar de forma eficaz. Y también aquí hay un componente internacional bastante complicado, pues no, porque no siempre los delitos provienen de territorio nacional. Obviamente hay, digamos, el típico hacker ruso. Oiga, aunque parezca así como muy extraño que hasta pero acá, no, realmente sí existen ejercicios obviamente de extorsión que no provienen dentro de nuestro mismo país y obviamente pues ya vuelve. ¿Y qué tan este frecuentes tipo de son estos? internacionales muy frecuentes. Muy frecuentes. Sí, de hecho la mayor parte de los delitos bancarios no se dan en territorio nacional, ¿no? Se transfieren dinero a otros países, se retiran allá, entonces obviamente sí hay ese tipo de delitos en territorio nacional, sobre todo cuando son mediante llamadas, como menciona aquí la compañera Janet, ciertas llamadas pues se dice que salen de los centros de reinserción social, pero en el caso de correos, mensajes de texto, ¿no? Aquí ya se adquiere un poco más ese digamos, componente. Pero en proporción la mayoría son de ¿no? cárceles, ¿no? Eso dijo el fiscal. De los centros penitenciarios. Así pues. es. Bueno, está muy interesante aquí lo que estamos platicando, independientemente pues si hay algo ahí que hacer, ¿no? Y de ambas partes pues se tiene que hacer este trabajo estratégico, coordinado y que también nosotros pues nos informemos, la ciudadanía se tiene que informar sobre cómo tomar estas precauciones. Nos vamos a mensajes, 7:45, regresamos a esta mesa de análisis. Sonora Noticias AM, volvemos. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Existe un fantasma que habita en las casas, un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta aparatos que no utilices, modera el uso del aire acondicionado, cierra puertas y ventanas para mantener la temperatura y acaba con el consumo fantasma. En esta ola de calor, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. La UTH te prepara para el éxito. Estudia una ingeniería para el futuro. Manufactura aeronáutica, minas, mecatrónica, energía y desarrollo sostenible, mantenimiento industrial, mecánica, informática e innovación digital. ¿Prefieres una licenciatura? Estudia administración, negocios, mercadotecnia, gastronomía o conviértete en paramédico. Sin examen de admisión. Regístrate en uth.sonora.gov.mx o llámanos al 6622-511100 extensiones 1083 y 1084. UTH, tu futuro comienza hoy. Sonora, tierra de oportunidades. El mercado municipal de Hermosillo renace con fuerza. Hoy es accesible, seguro y moderno. Impulsa la economía, el turismo y une a la comunidad en un acto histórico. Gracias al compromiso ciudadano y al impulso del gobernador Alfonso Durazo, se restauró con respeto su valor patrimonial. Hoy es orgullo de Sonora, un símbolo de historia viva listo para otros 100 años. Sonora, tierra de oportunidades. ¿Sabías que Conalep Hermosillo 2 cuenta con la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial? En esta carrera tendrás una formación integral para que puedas desempeñarte en diferentes ámbitos laborales, ejerciendo la toma de decisiones con una actitud crítica, creativa, ética y responsable. No lo pienses más, únete a Conalep Sonora y sé parte de nuestros egresados de éxitos.
Entre vestigios de civilizaciones ancestrales. Llegamos a donde el viento solitario permanece contando historias. Radio Sonora, cubriendo en el Gran Desierto en los municipios de Santa Ana y Carbó, 94.7 FM. Caborca y Pitiquito, 91.5 FM. Benjamín Gil, 90.1 FM. Magdalena, 95.5 FM. Donde tú estás. Estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Al gusto, vamos al pasaje. Sonora Noticias AM. Regresamos. Son las 7:48. Continuamos con más en Mesa de Análisis. Nos acompañan Alejandro Cepeda, Janet Harrison. Vamos a hablar también sobre la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Sonora, que tiene como objetivo la inauguración del hospital en Bicam. Esta obra pues va a beneficiar sin duda a estas comunidades, sobre todo de la población yaqui de esas zonas. Se daban números ahí importantes de gente que necesita acceso a la salud. Esto es prioritario, es importante, y de comunidades además que han enfrentado situaciones muy complicadas en esa materia en particular. Janet, ¿cómo ves esta visita? Bueno, yo creo que las noticias sobre infraestructura médica siempre son una buena noticia en cualquier lugar de nuestro estado, y se celebra la venida de la presidenta. Yo quisiera poner el punto en la I, y no es que quiera ser pesimista, pero creo que es oportuno, en el que la visita debe también tocarse cómo está el estado que guarda la salud en el resto del estado. Ayer me platicaban del Centro de Salud de Santana, y no es que sea yo vocera de Santana, pero... ¿Qué es lo que decíamos ahorita, no? Y lógico que uno no hable de dónde es. Y no había medicinas para atender a un niño que tenía 40 de temperatura. Y hace años que no nace un santanense en Santana, porque no hay un hospital ni un centro de salud donde recibir a la vida de un santanense. Oye, ¿tú naciste en Santana? Nací y crecí en Santana. Viví ahí hasta los 17 años. ¿Y por qué? No, yo nací en Nogales. Ah, ¿tú naciste en Nogales? No, la gente de Santana no nacemos en Santana porque no hay donde nacer. Entonces, ojalá y esta visita, que por supuesto que se aplaude la infraestructura, mucho más una zona que tiene un alto grado de marginación, donde existen poblaciones originarias, claro que es importante, pero creo que su venida debe de ir más allá, porque hablar de logros en salud, el gobernador creo que ha hecho esfuerzos. Hace 2 semanas anunciaba la inversión de más de 200 millones de pesos en compra de medicamentos, en tratamientos oncológicos, ¿no? Pero sigue resolviendo el Estado un problema que ya es de la Federación, porque el Estado le cedió recursos a la Federación. Hablando del gobernador, ¿sabes qué estaba pensando? Ya ven que aquí por el Luis Encinas claro, está el hospital universitario, ¿no? Que va a servir pero cómo quisiera que se atendieran, ¿eh? No. O sea, que se atendieran, aunque sea situaciones así leves, y que sea como un respiro a lo mejor. ¿Cómo quisiéramos que le pagaran a las enfermeras y a los doctores? También. El gobernador está administrando la crisis de todos los que no les llegan los pagos. Teníamos en paro hace más de 15 días al personal del Centro Oncológico del Estado, porque no se les paga desde hace meses. Teníamos a las enfermeras que atienden en casa por casa en un paro porque tampoco se les había pagado. Entonces yo creo que la Federación debe de asumir esta responsabilidad y la confianza que le dio el gobierno de Sonora al transferirle sus recursos para que los administre la Federación. Entonces yo creo que qué bueno que venga, pero ya que va a estar aquí, pues ojalá que se tome la tarea de escuchar cuál es el estado del resto el estado que guarda la salud en todo el estado, porque te digo, ayer en Santana, si no hay capacidad para administrar una temperatura de un niño, ¿qué podemos esperar con una emergencia? Y creo que no es exclusivo de Santana. Entonces yo creo que la salud está muy lejana de ser la que aspirábamos a tener. Creo que es uno de los grandes retos de la presidenta, y tenía al inicio de esta administración 2 retos, la seguridad y la salud. Hay pasos importantes en seguridad, creo que hay mucho que desear todavía en salud. Bien, Alejandro, ¿cómo ves? El contexto de la visita se da en una gira de inauguración de alrededor de 15 hospitales por toda la República. Y esto, digo, que creo que es un camino, y son los pasos a aumentar obviamente la cobertura y la calidad de la salud en México. Obviamente tener 15 hospitales más en México pues es un avance en materia de cobertura, y creo que estos son los 2 componentes al final de cuentas que nos interesa para saber que tenemos un mejor sistema de salud, ¿no? Uno es, hay hospitales, qué tan cerca están. Lo que menciona aquí la compañera Janet es muy importante.
porque uno de los indicadores claves al momento de juzgar un sistema de salud es qué tan cerca tienes un centro de salud, pues no sea centro de atención primaria, de segundo nivel, ¿no? O cualquier tipo de centro de asistencia. Obviamente un gran porcentaje de los sonorenses no tienen un centro de salud de forma cercana. Creo que la geografía aquí dentro del estado pues obviamente no ayuda para tener un centro de salud cercano, sobre todo por ejemplo en la sierra, que es un tema muy difícil. Hay personas que no tienen un hospital hasta 3 horas desde su casa hasta ese centro de salud. Obviamente ante una emergencia, 3 horas en vehículo pues se puede complicar. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 80% no podría llegar, por ejemplo, caminando a un hospital en menos de 1 hora. Entonces eso obviamente pues creo que no todos tienen acceso a un vehículo, ¿no? Que pudieran llegar de forma ahí más cercana a un centro de salud. Y pues sí, concuerdo aquí con la compañera en el sentido de que creo que la salud es uno de los grandes retos para la presidencia. Obviamente creo que nunca se terminó de conformar el sistema de salud como tal. Obviamente desde la desaparición del Seguro Popular se ha batallado un poco en universalizar el servicio. Creo que la aparición de nuevos hospitales pues es el primer paso, digamos, para trabajar en la cobertura. Lo siguiente sería trabajar en la calidad de los servicios, porque en muchas ocasiones pues decimos, bueno, tenemos hospitales, por ejemplo aquí en la ciudad de Hermosillo y en las ciudades creo que es mucho más común, ¿no? Que tenemos un hospital cercano a menos de 10 minutos, pero pues en ocasiones la calidad deja que desear, pues, ¿no? Y obviamente dentro de los indicadores de calidad tenemos, por ejemplo, el tiempo de espera, ¿no? Que creo que es bastante... Se jubila uno en la sala de espera. Sí, es bastante importante. Y en segundo lugar, la calidad del servicio. Creo que posteriormente a esta política, digamos, de aumento de cobertura en servicios de salud, pues tendría que venir esta perspectiva de, bueno, qué tanto dura una persona, digamos, en urgencias ahí esperando que lo atienden, o qué tan bien o mal considera que está el servicio del médico, la médica ahí en el hospital. Entonces, igual creo que es beneficioso, obviamente, pues que se haya inaugurado otro hospital, sobre todo también en la región en la que se encuentra en Bicam. Sabemos que es una región bastante precarizada, que obviamente necesitaba un hospital. También se acaba de inaugurar hace relativamente poco una universidad. Entonces creo que también es bueno que los ojos estén ahí en esa comunidad. Oigan, yo he tenido la oportunidad de acudir a 3 sistemas de salud distintos, también el privado, bueno, 4 en total. Y ahorita estoy cayendo en cuenta que bueno, uno es mejor, seguramente 1 o 2 son mejores que otros, pero siempre hay algo que falta, ¿no? O sea, no he tenido algo completo. En uno a lo mejor la atención ha sido muy buena, pero no me han podido dar el medicamento, por ejemplo, al 100%. En otro a lo mejor tuve que esperar un poco más y en otro fueron así puntualísimos en atenderme. O sea, como que hay siempre sus cositas, ¿no? Entonces, hay un tema que ojalá abordemos la próxima semana, que es la desaparición del IMSS Bienestar. Entonces, toda la población que no tiene seguridad social va a pasar a ser administrada por el IMSS. Entonces, los hospitales que se pagan con el recurso de los trabajadores ahora van a tener que atender también a no derechohabientes. Y si ya había una crisis de salud, pues esto viene pues muy complicado. Bueno. Creo que es parte de la universalización de la salud a final de cuentas, ¿no? Digo, dentro de los... Pero una casa que ya se estaba cayendo, le metes más inquilinos. Sí, no, lo entiendo, pero a final de cuentas, digo, tener un servicio de salud en un solo lugar es mucho mejor que terciarizar, digamos, todos los servicios de salud y tenerlos en 3 sistemas distintos, pues no, o 4. Creo que ahí ese tipo de solidaridad, al final de cuentas, de los trabajadores que estamos pagando esas cuotas, pues uno también termina por aceptar de que, bueno, pues obviamente mis cuotas como trabajador, pues también pueden beneficiar a personas que no son derechohabientes. Pues, ¿no? Y creo que es un tema solidario, al final de cuentas, que podemos tener los ciudadanos. Muy bien, y sí, vale la pena darle seguimiento y ver entonces ahí, y si nos pusiéramos a contar y compartir también experiencias, yo creo que aquí se nos irían las 2 horas del programa. Dicen, sí, definitivamente. No. Muy bien, pues agradecerles como siempre que nos hayan acompañado, que tengan ustedes un excelente viernes. Por acá, Janet Harrison, Alejandro Cepeda en Mesa de Análisis. La próxima semana por acá les vemos. Muy
Muchas gracias. Con esto nos vamos a mensajes, ya son las 7. Deportes, me dicen que ya está listo Carlos Landín con los deportes.